Buen día. El día de hoy nosotros vamos a explicar un PID hecho en la planta simulado para la planta de Amatrol, Thermal Process Control System. El grupo está conformado por Eric Mendoza, Vanessa Mendibelso y quien les habla Laura Rocha. Entonces, a continuación vamos a ver la conexión del PLC al sistema y la explicación de esto en detalle. Listo, entonces lo primero que tenemos en cuenta es que se empleó un PLC CPU 315.2 con conexión Profinet porque estamos empleando un simulador alternativo que se llama WinPLC Engine, que ya trae el módulo de Ethernet integrado. Entonces simplemente configuramos la IP del PLC en las configuraciones del simulador. Configuramos la IP de cualquier tarjeta simplemente para efecto de tener el PLC vinculado a una tarjeta de red y tener una IP, y lo cargamos por medio de Profinet, y aquí podemos observar la configuración de las IPs y de la subred del PLC. Como podemos observar, la IP coincide y el HMI está vinculado por Profinet. A continuación vamos a compilar el programa en el PLC y a cargar el runtime del HMI. Ok. Y luego arrancamos los módulos y ya estando el problema en el PLC, cargamos el runtime del HMI. Listo, como podemos ver, ya tenemos enlazado el simulador. El simulador ya está enlazado al programa. Entonces, a continuación explicaremos el HMI y los sensores actuadores vinculados a la planta. Bueno, entonces la idea era pues crear un PID para la planta de temperatura. Entonces en este caso pues vamos a variar las constantes KP, TI y TD. TI y TD es porque pues como es un controlador digital, las constantes llamadas constante integral y derivativa son tiempos de retardo o adelanto, y por eso pues pasan a ser TI y TD. Luego de esto, pues en el HDMI vamos a tener una válvula proporcional donde vamos a poder ver la variación de la válvula, una RTD y un termistor. La válvula lo vamos a manejar en unidades de PCIs, y RTD y termistor, como son sensores de temperatura, entonces lo vamos a manejar pues por medio de Celsius grado. Luego de esto pues pasamos a mirar los indicadores. Tenemos un indicador del chiller, de la bomba de paso de agua fría, de la bomba de agua caliente y de la resistencia que calienta pues el tanque de agua caliente. Los indicadores, como los podemos observar, rojo nos va a indicar que está apagado, verde nos indica que está encendido. Adicional de eso, pues decidimos en el proceso crear como un set point en la parte derecha donde vemos A, B y C, para generar como una secuencia del PID. Bueno, ya después vamos a explicar los grados de umbral y demás que se manejaron, pero en sí es para manejar lo que estoy diciendo, como una secuencia del PID en el proceso. Tenemos también pues los sensores de temperatura, como ya los había mencionado, RTD y termistor, que son pues los sensores que nos van a permitir manejar y controlar pues el proceso. Adicional de esto, cabe resaltar que el proceso tiene dos lazos de control, lazo cerrado. Uno es el de agua caliente y otro
pues es el lazo de control de agua fría. Acompañado de esto, pues en la HMI podemos ver el chiller, que es el enfriador pues del agua, y los intercambiadores de calor en respectivamente, pues junto al RTD. Para iniciar el programa tenemos el botón iniciar, y para salir de la simulación tenemos el botón pues salir. Cabe resaltar que para los sensores se realizó una linealización. En este caso, como mi compañera lo dijo, los sensores son la RTD y el termistor. Aquí vemos la linealización de ellos. Lo que hicimos fue tomar el valor del ADC que nos mostraba el simulador y el de la temperatura. Así se realizó la linealización, y aquí tenemos la gráfica y la ecuación que nos dio de regresión. Con esto hicimos un bloque en el programa en el que tomamos la ecuación que nos dio de la regresión y así linealizamos los sensores. Y para la válvula proporcional se tomó el valor del DAC con respecto a la presión y se hizo lo mismo, se sacó una regresión y así en el programa hicimos un bloque en el que también se muestra la linealización. Posteriormente se vinculó al HMI, se vincularon cada variable ya linealizada. Listo, entonces para la explicación del PID vamos a mirar el código. El programa general es un bloque, el bloque main está escrito en ladder de la base de Siemens, en donde encontramos varios segmentos que se encargan de realizar todos los procesos que requiere el programa. Cada segmento tiene una etiqueta que permite reconocerlo fácilmente. Entonces el segmento 1 contiene el proceso principal en lenguaje grapset, la invocación del bloque. El segmento 2 y 3 contiene la lectura de las variables análogas desde los periféricos. Los segmentos el segmento 5 contiene las linealizaciones, la llamada de las linealizaciones de texto estructurado. Los segmentos 6, 7, 8 y 9 contienen los actuadores on-off, configurados para control por HMI y un control automático que es el que aplicamos desde el algoritmo de control. El bloque 10 contiene el control, el PID de Siemens, en donde se encuentran todas las configuraciones, y el segmento 11 contiene la llamada de un bloque que es el que se encarga de trabajar con los actuadores on-off. Entonces, para explicar el bloque PID de Siemens, nos basamos en la ayuda que ofrece Siemens para configurar el bloque. Entonces, por efectos de simulación, nos dimos cuenta que simular las acciones de control integral y derivativa resultan un poquito incómodas a la hora de verificar el sistema. Entonces, por simulación desactivamos las acciones integral y derivativa. Establecimos un tiempo de muestreo de 100 milisegundos y estamos trabajando con el termistor para la linealización. La válvula proporcional, la trabajamos entre 0 y 19 psi, que es los límites superior e inferior del bloque de PID. Listo. A continuación vamos a ver el bloque de linealizaciones, que es donde se realizan las operaciones matemáticas, se llama el bloque main, y el proceso principal en grapset. El proceso principal en grapset se encarga de variar el set point para simular un proceso en el cual la temperatura de un sistema requiere ser variada. Entonces, por medio de estos bloques simplemente indicaríamos temperaturas a las que queramos o a las que deseemos llevar el sistema en grados Celsius. Y en el botón iniciar simplemente iniciaríamos el proceso que depende del lazo de control
pero pues este se ejecuta en la rutina de Grafset. La rutina de Grafset, como podemos observar, espera un start por un botón en el HDMI y se basa en los tres puntos de operación que deseamos trabajar y se ejecuta en bucle. Entonces tenemos integrados todos los sistemas. Hay un asunto con los actuadores on-off, y es que en el controlador PID el bloque PID nos entrega dos variables que son límite superior excedido y límite inferior excedido, que se pueden trabajar para cuando el PID excede el límite superior e inferior, empezar a trabajar los actuadores on-off, que en este caso serían bombas, resistencia y chiller, con el objetivo de mejorar la acción de control. Entonces podemos observar que cuando el límite inferior está por debajo, está activado, utilizamos los actuadores, apagamos bomba de agua caliente y resistencia para que el enfriamiento sea más rápido y el control sea más eficiente. Igual lo hacemos cuando excedemos límite superior, y en condiciones de operación del PID todos los actuadores están en operación. A continuación vamos a poner en funcionamiento el sistema. Bien, entonces para la verificación del PID colocamos un set point, por ejemplo, en 60, y lo que hacemos es en la simulación llevar la temperatura del termistor cercana a 60 para ver el comportamiento de la válvula proporcional. Como podemos ver, en ese caso la temperatura está... ¿En qué está? La temperatura está... la válvula proporcional está entre los límites de operación del PID, entonces todos los actuadores se encienden. Si nosotros bajamos la temperatura, se puede ver que la válvula proporcional queda cerrada. ¿No queda cerrada? Ya, está al máximo. Entonces, gracias a las variables que sacamos del PLC booleanas de límites, nos permite encender los actuadores on-off. Por ejemplo, aquí el termistor está midiendo 5 grados Celsius y el set point está en 60. Entonces sería necesario prender resistencia y prender la bomba de agua caliente para que todo el lazo de agua caliente caliente el intercambiador y pueda subir la temperatura. Cuando la temperatura va subiendo gradualmente y la válvula entra en operación, los actuadores se empiezan a comportar, trabajan todos al tiempo, porque ya el que se encarga de hacer el control es el PID, que actúa sobre la válvula proporcional. Para la implementación del PID pensamos en un proceso de 3 fases en el que asignamos al set point 3 valores diferentes, y así podemos ver cómo se comporta la válvula proporcional para llegar a cada temperatura diferente. Entonces, por ejemplo, en la temperatura A podemos colocar una temperatura de 90 grados. Para la B podemos utilizar una de 30. Y para la C implementar una de 50. Entonces, a medida de que nosotros cambiamos la temperatura en el PLC, en la simulación, el termistor, cuando la temperatura del termistor vaya llegando a cada set point, entonces va a cambiar el proceso hacia el siguiente ciclo. Entonces le dimos en el botón iniciar para que nos pida la temperatura A. Entonces en el simulador vamos a acercarnos a la temperatura A, que son 90 grados. Para esto le dimos como un margen sí, de 1 grado. De 1 grado por arriba Celsius. Y por debajo, para evitar por efectos de que aquí la perillita análoga del simulador es un poco, no tiene tanta resolución, entonces por efectos de eso.
Entonces aquí, como podemos ver, la temperatura debería disminuir hacia 30 grados, que es como el LED verde nos indica en pantalla, para seguir hacia el siguiente proceso. Esta rutina se controla con GraphSet, que es el proceso principal. Y cuando estamos cerquita a los 30 grados, nos dirigiríamos al último set point, que es de 50 grados. Y el proceso se terminaría. Cuando llegamos a los 50 grados, que es el último set point que colocamos, el proceso finaliza y ahí ya se paran todos o sea, queda reiniciado. Sí, y podríamos incluso manualmente trabajar hacia otro set point y el proceso funcionaría de la misma manera, tanto de forma manual como de forma automática. Es bueno recalcar que las acciones de integral y derivativa están desactivadas porque por efectos de simulación es difícil ver la válvula proporcional, suele variar muy rápido y la simulación no sale bien, pero pues ya en un proceso real bastaría con sintonizar el proceso con las constantes adecuadas para que funcione.